Ok, perfecto. Para entender la constitución política del Estado de nuestro país, ya necesariamente nosotros tenemos que entender un poco de dónde viene el origen de la constitución, ya. ¿Cuándo ha sido? ¿Cuándo? ¿En qué época de la historia? En la prehistoria no había nada de esto, ya. ¿Sí? En la edad antigua tampoco. Bueno, había ideas, ¿no? De la República de Platón, era su idea, ¿no? De conformar un Estado, ¿ya? Son ideas. Pero en la Edad Media, a finales de la Edad Media, surge un personaje interesante, ¿no? Con ideas de Platón, otras ideas también, llamado Juan Sin Tierra. La idea del derecho a la propiedad. Es decir, si alguien tiene un territorio, él es dueño de ese territorio, pero tiene que haber documento, ¿no? Firmado por la misma persona y tal vez por las autoridades, para que se conozcan que esa persona es dueño de ese territorio. Juan Sin Tierra plantea no solamente eso, sino también plantea que un estado, en la Edad Media surgen nuevos estados como Francia e Inglaterra, entonces él plantea que estos estados que han salido, que han surgido como nuevos estados, tienen que tener una constitución, una carta magna se llama. Esta carta magna tiene que ser desarrollada, es decir, tiene que ser fundamentada, tiene que haber derechos y garantías, obligaciones. Juan Sin Tierra también se había basado, ¿no? En los escritos también de los códigos de Hammurabi, la edad antigua, de Platón, también la República. Entonces él plantea y dice, no, un país tiene que tener una ley fundamental, tiene que tener una carta magna, hoy en día se llama constitución. Entonces propone, les parece la idea a los países que han surgido, ¿ya? Y desde esa vez Juan Sin Tierra se ha vuelto famoso, ¿no? Porque ha ayudado bastante a que un país tenga una sólida, ¿ya? Que tenga un sólido documento, ¿no? Un fundamento, un respaldo, leyes. Entonces, hoy en día nosotros lo conocemos esta Carta Magna como Constitución. Pero hoy en día ya no hay un Juan Sin Tierra que proponga, sino que más bien esa propuesta se ha ido divulgando, ¿no? A diferentes etapas de la historia del hombre. En la Edad Moderna, varios países han surgido, les ha parecido bien. La época de las revoluciones en Francia, en Inglaterra. Luego ha llegado acá los movimientos libertarios de América. Bolívar y Sucre también han adoptado la idea de Juan Sin Tierra, hacer una carta magna. Entonces, hoy en día no se conoce como carta magna, ¿no? Se nos conoce como constitución política del Estado. Aquí está todo, los derechos, obligaciones del ciudadano, derechos, obligaciones del presidente. Entonces, ahora, ¿cómo se hace la Constitución? Bueno, Bolivia cuando triunfa, ¿no? En las batallas de Junín y Ayacucho, deciden que el Alto Perú sea libre, entonces, ¿qué hacen? Forman una asamblea constituyente. Principalmente ha habido representantes de las provincias de Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, La Paz, menos Oruro. Y estos han votado, han preguntado, ¿quiénes quieren que nos podamos anexar al Bajo Perú? Nadie, algunos, ¿no? Otros, ¿quiénes quieren que nos podamos ser libres, independientes, soberanos? La mayoría, perfecto, ahí estaba Casimiro Lañeta, José Miguel Lanza, varios otros guerrilleros. Ahora, hoy en día, se hace una constitución cuando hay una asamblea, representantes. Antes de continuar, ahora vamos a ver la historia de la constitución política del Estado, es decir, a través de la historia, a través de un video cortito, cómo Bolivia ha ido modificando la constitución, cambiando la constitución. Quinteros. ¿Ok? Va a ser cortito, ¿ya? Perfecto. Entonces, atentos. Voy a dejar de compartir, ahora vamos a ver el videito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay? ¿Alguna pregunta, por favor? Perfecto.
Ya, algunos están en sala, ¿no? Ya. Ya, perfecto. Comenzamos. ¿Dónde está pues el videíto? Ok. Se ve la pantalla, ¿no? Perfecto. ¿Se ve, no, la pantalla? Ya. Sí, profe. Sí, Ok, profe. entonces vean Sí. detalladamente porque anote por favor los años porque tienen que completar, ¿no? Lo que es la línea del tiempo. Ahí dice, en tu cuaderno completa qué constituciones faltan. Entonces vamos a ver acá los que faltan, ¿ya? Esa tarea van a hacerlo o lo hacen en la carpeta o lo hacen en el texto, uno de dos, no mezclado, ¿ya? Empezamos. Presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. El Congreso Constituyente de la República, para fijar los límites de la potestad ejecutiva, sancionó la Ley sobre la Organización Provisional del Poder Ejecutivo, promulgado el 19 de junio de 1826. En sus 25 artículos contiene disposiciones relativas a las atribuciones, potestad de mando sobre las Fuerzas Armadas, conducción de las relaciones internacionales y otros atributos. En la historia de Bolivia ha habido unas 20 reformas constitucionales surgidas de asambleas o convenciones constituyentes. Sin embargo, aunque no hay consenso, los historiadores señalan que las asambleas más importantes son las de los años 1825, la de 1826, 1938, 1967 y la última, la de 2009. Quedáis posicionados como presidente interino de la República. La de el 6 de agosto de 1825, llamada Asamblea Deliberante, cuyos representantes aprobaron la creación de la República de Bolivia, fue la convocada por Antonio José de Sucre y deliberó en la ciudad de Chuquisaca, luego denominada Sucre. En 1938, convocada por el presidente Germán Bush, se realizó la Convención Nacional en la que participaron personajes que en las décadas posteriores influyeron en la política nacional como Víctor Paz Estenssoro, Carlos Montenegro, Walter Guevara y Augusto Céspedes. Algunas reformas introducidas fueron la libre asociación sindical, reconocimiento del contrato colectivo y el derecho a la huelga. La de 1967, convocada por el presidente René Barrientos, permitió la redacción de la Constitución vigente hasta 2009 en Bolivia, con reformas en 1995 y el 2004. La Constitución Política de Bolivia vigente es el 17º texto constitucional en la historia republicana. Entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, fecha en la que fue promulgada por el presidente Evo Morales tras ser aprobada en un referéndum con un 90,24% de participación. La consulta fue celebrada el 25 de enero de 2009 y el voto aprobatorio alcanzó un 61,43% del total de los votos. El socialismo comunitario a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado boliviano. Perfecto. Una síntesis, ¿ya? Entonces vamos a anotar, ¿ya? Los apuntes, ¿sí? La primera Constitución, 1825, ¿verdad? La Asamblea Deliberante declara a la nueva, bueno, al nuevo Estado libre, independiente, ¿no? El Alto Perú, ¿sí? Ahí deciden el futuro de la nueva nación. Bueno, después, ¿ya?
Aquí hace la Asamblea Deliberante. Ahí, al ladito, por favor, entre los 1825 y 26, pónganle otra vez 1825. ¿Por qué? Porque Simón Bolívar, desde el Perú, como era el de dictador, él también apoya, ¿no? Y manda algunos otros artículos para poder mejorar, ¿no? La constitución que ha redactado la Asamblea, ¿ya? Por el doctor José Maguino Serrano. 1826, Sucre, ¿no? Modifica la constitución dando ideas, ¿no? De la administración de un país, dividiendo al país en departamentos, provincias y cantones, ¿ya? Después de eso viene 1828, no la mencioné en el video, pero yo lo estoy mencionando ahora, ¿ya? En el gobierno de José Miguel de Velasco también se modifica, ¿no? Incorporando papeles importantes, ¿no? Al ejército, dándole potestad también al ejército en esta constitución. Y también hacer esta constitución para impedir las invasiones, ¿no? De los países vecinos como Perú. En 2 oportunidades ha habido la invasión del Perú a Bolivia. Y la que está anotado ahí, ¿no? 1839, estamos hablando, ¿ya? La de Andrés de Santa Cruz. La famosa Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Una constitución donde une a 2 países. Luego, al ladito de eso, recién anoten 1939, ¿ya? Lo que ha explicado, ¿no? De Germán Busch, ¿sí? En esa constitución ya es un poco más interesante porque habla acerca de la expropiación también de las reservas, ¿no? De los varones del estaño. Ha habido otras modificaciones antes, pero no lo voy a mencionar porque son hartas, ¿no? Más de 18 modificaciones. Otra, como no alcanza la flechita, me lo van a continuar. 1967, estamos hablando del presidente René Barrientos Ortuño. El dictador militar también que modifica la Constitución, una de las más importantes. Porque en esa Constitución también habla del pacto militar campesino, interesante. Por último, la Constitución que nosotros conocemos, ¿no? La del 7 de febrero del 2009. Esta Constitución cambia, ¿no? Radicalmente, incluso el nombre del país ya no va a ser República de Bolivia, sino va a ser el Estado Plurinacional. Una nueva Constitución que han sacado para poder hacer prevalecer los derechos de los indígenas. Leyes, como la Ley 045, contra el racismo y toda forma de discriminación, violencia contra la mujer, nuevas normas, nuevas reglas, integral, ¿no? Que todos somos iguales ante la ley, el socialismo, interesante, ¿no? El socialismo comunitario. Y hasta ahora seguimos en vigencia con esta nueva Constitución. Estamos ahorita en la página 153, ¿no? Brevemente, ¿no? Ya saben, ¿no? Una Constitución no se redacta como Juan Sin Tierra, era la base, sino que hoy en día la Constitución se redacta en base a fundamentos, ¿no? Se reúnen las asambleas representantes y, bueno, tienen que analizar, ¿no? Qué artículos hay que modificar, ¿sí? Luego, una Constitución tiene principios y fines. Principios significa para todos los bolivianos, ¿ya? ¿Cuáles son esos principios? Que cada boliviano tiene que, bueno, tenemos 3 principios importantes, ¿no? Generales. El Amayuya, Amaqueya, Amazúa. Son principios plurinacionales del Estado ahora. ¿Cuáles son los fines? ¿No? Es decir, ¿cuál es el objetivo de este nuevo modelo de Estado? Construir una nación o una sociedad equitativa, que haya igualdad para todos. ¿Sí? Luego, el sistema de gobierno que adopta nuestro país es democrático, la democracia comunitaria. Dentro de eso está la democracia representativa, participativa y la comunitaria. Una democracia pluricultural, sin discriminación y racismo. Todos tienen derecho al voto, mayores de 18 años en adelante. ¿Ya? Luego, después, la estructura, ¿no? Aquí en su texto pueden observar, y yo ya voy a terminar con esto, cómo está estructurado, ¿no? La Constitución. Están los derechos, de hecho. Una Constitución sin derechos no es Constitución. Luego, está también lo que es los deberes constitucionales, es decir, tus obligaciones como ciudadano, como hijo, como estudiante. ¿Está?
Sí, más ratito voy a subirles también al WhatsApp la constitución en PDF, los que no tengan, ¿no? Para que hagan el trabajito. ¿Ya? Está ahí la constitución. Luego, después les decía, ¿no? El sistema de gobierno, la asamblea, etc. Para que se promulgue una ley, ¿sí? Ustedes saben, hoy en día hay leyes que se promulgan, pero no es fácil promulgar. Primero hay la ley, ¿no? Hay escrito, tiene que revisar la asamblea, tiene que haber una comisión, tiene que aprobar si está bien o no está mal, tiene que redactar los artículos, tiene que ver si está bien aprobado la comisión, luego tiene que ir al presidente de la asamblea, el presidente de la asamblea tiene que hablar con el órgano ejecutivo, el ejecutivo tiene que mandar al presidente, el presidente al final tiene que aprobar. Si es que aprueba, si no aprueba, no se promulga. Después de aprobar, tiene que promulgar, ¿no? Es decir, hacerse conocer a todos los medios el decreto de emergencia sanitaria. Listo. Ahora, por último, ¿ya? La página 154. A partir de esta página, la página 152, me lo van a completar ustedes la línea del tiempo y me lo van a hacer la 154. Son preguntas sencillas, ¿no? Para ti, ¿por qué es importante la Constitución? Otro, dice, copia el artículo 5 de la Constitución, es decir, yo les voy a mandar para que ustedes copien y, bueno, haga una interpretación que nos está diciendo este artículo 5. Luego ahí está el artículo 79, ¿ya? Y ahí tienes algunas preguntas de ese artículo, tienes que responder. Y a la vuelta, en la 155, dice como ciudadano, ¿no? Tenemos que distinguir lo que es deberes y derechos. Por eso te está pidiendo acá que hagas en un cuadrito, fíjense acá, deberes, dibuja un deber, ¿sí? Una obligación tuya como boliviano, como ciudadano, o como estudiante, o como hijo, ¿ya? Mejor sería como ciudadano. ¿Cuál es tu deber? Me lo dibujas y aquí describes detalladamente por qué. Otro, buscas. Tenemos un montón de derechos en la Constitución. Derecho a la vida, derecho a la salud, a la educación, derecho a una libre expresión. Hay muchas. Eliges un derecho, pones acá así que derecho a la educación, dibujas ahí, no sé, a vos te dibujas ahí en tareas de una clase y el profesor explicando. Y aquí tú describes. Tengo derecho a la educación porque soy ciudadano boliviano, tengo mi ciudadanía, soy natural, nacido en Cochabamba. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de impartirme una educación con profesores, ¿no? Tal vez preparados en estos tiempos de pandemia. ¿Me entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Es sencillo el trabajo? Con esto termino. Profe, ¿Preguntas? ¿cuáles son las páginas que tenemos que hacer, profe? Ya, anótense porque después me van a decir, no me han dicho. Igual voy a publicar más tarde, ¿ya? Voy a subir el video, esta grabación, ¿ya? Y voy a subir también la Constitución, ¿ya? Todavía no me van a mandar esos días, mándenme la próxima clase a esta misma hora, en el horario que nos toca. Ah, bueno, nos toca mañana, pero no, el de mañana vamos a hacer otra actividad, ¿ya? Pero para la próxima semana, por favor, ¿sí? Es la página 152, 154 y 155. Son solo 3 páginas. Hágamelo mejor todo en la carpeta, ¿ya? En la carpeta todito, no en el texto, porque no va a abarcar a veces, ¿ya? Todo en la carpeta. Es que si me hacen una parte en el texto, otra parte en la carpeta, me van a confundir, ¿ya? Prefiero que me lo hagan en la carpeta. Son sencillas las actividades, ¿ya? ¿Solo las actividades, profe? No, solo las actividades, porque el tema, ¿para qué van a copiar? ¿Para qué van a hacer resumen? Si hoy día yo les estoy explicando más a detalle, incluso estoy aumentando otros aspectos para que ustedes conozcan sobre la Constitución, la historia de la Constitución, cómo se origina una Constitución, ¿me entienden? ¿Ya? No hay necesidad de que hagan resumen, que copien para qué, no tiene sentido, ¿ya? Lo importante es que les estoy explicando ahora, les he hecho entender qué es la Constitución, cuántas etapas ha tenido la Constitución en nuestro país, cuáles son los objetivos de la Constitución, cuáles son sus derechos y deberes también ustedes van a conocer, van a ver, van a leer los artículos de la Constitución que yo les voy a mandar. ¿Ok? Eso sería todo, el tema es cortito. Luego vamos a pasar a otro tema ya, a la Ley General del Trabajo. Vamos a hacer ahí otras actividades por si acaso, ya voy a cambiar. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Y con esto, si no, cerramos. Profe, Dime.
¿Me puedes agregar al grupo? No está en el grupo. Mi compañera nos ha pasado el link para poder entrar. No está en Ya. el grupo. Ya, pero ¿por qué no está? Hace un mes yo ya le he mandado a todos. Ya, me escribes al WhatsApp, ¿ya? ¿Está bien, profe? Te voy a mandar, aquí voy a escribir mi número, ¿ya? Para los que no tengan, ahí estoy escribiendo en el chat. Profe, Entonces, me escriben y les agrego al grupo para que tengan también, se actualice. Dime. profe, una pregunta. ¿Por dónde te vamos a enviar esta tarea? ¿Por Classroom? Ya, o escúcheme. Sí, sí, ahora esa buena pregunta, con esto termino. La próxima semana, a estas horas, a las 5:30, ¿ya? Yo voy a mandarles un comunicado. Para los que están en el Classroom, les voy a decir, me lo pueden subir al Classroom a partir de ahora. ¿Me entienden? Y los que no están en el Classroom o no pueden incluirse al Classroom, me envían al WhatsApp en el mismo horario, para que yo también recepcione a ambos grupos. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, profe. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta también? Si no, dime. No he entendido bien, profe. ¿Hay que hacer en el libro o en el cuaderno las actividades? Todo en la carpeta. Todo en la Ya, carpeta. ¿Ya? Todo ya, en la perfecto. carpeta. ¿Ya? Perfecto. Entonces les mando la grabación, ¿ya? Para que hagan también. Y bueno, para aquel que no ha visto, también puede volver, digamos, si quiere aprender un poco más. El video también les voy a mandar el link para que puedan volverlo a ver para los que guste. ¿Ok? Yo me despido y a las 6 en punto hay que cumplir, ¿no? Yo no quiero tampoco hacerles gastar los megas, ¿ok? Bien, buenas tardes, que tengan todos ustedes y atentos, voy a mandar al grupo yo creo que 1 hora más porque estoy convirtiendo más videos, ¿ok? ¿Sí? Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.